segundito ahí. Ya está con nosotros Alejandro Bodar, dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Gracias, Alejandro, por haber venido. Estamos viendo una situación particular. Estábamos con esta señora, 42 años en el Estado. Ella dice el Estado, ¿sí? Y sin embargo, muchas personas o muchos candidatos, Alejandro, sí, tiene que ver con salir del Estado. ¿Qué se le dice a una persona que trabaja hoy en el Estado? Alejandro, gracias por venir, es muy amable. No, yo creo que tenemos un problema porque no solo el conjunto de los trabajadores estatales no está bien. Desde el punto de vista salarial, hay mucha gente contratada. El principal precarizador es el Estado, lamentablemente. Sí. Y eso le da una señal muchas veces al privado para que haga lo que quiera con el trabajador. Yo creo que hay que discutir de fondo, para mí, el Estado es necesario, Sí. porque el Estado es la salud, es la educación pública, es el que tendría que lograr facilitar un acceso a una vivienda digna. Ahora, lamentablemente hay mucha gente que compra el discurso de un Milei o de otros contra el Estado porque evidentemente no se han solucionado los problemas en estos años. Y el Estado es un Estado ineficiente que le paga salarios miserables a los docentes, en la educación está completamente en crisis, no existen planes de vivienda, por eso compra estos discursos que para mí profundizarían los problemas. Porque acá el problema que tenemos los argentinos es que la plata que recauda el Estado no vuelve a la gente, sino que se ven miles de vericuetos, pago de deuda, cometas, coimas. Y eso es lo que ha generado esta situación donde lamentablemente mucha gente para salir de eso salir de Guatemala se va a meter en Guatepeor. Pero bueno, es parte del debate que tenemos. Bien, señora, estamos hablando con Alejandro Bodar, dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Ahora le quería preguntar a usted con respecto a lo que él dice. ¿Usted cree que hay que achicar el Estado, que el Estado es muy grande y efectivamente, como dicen algunos candidatos, hay que achicarlo? Sí, hay que achicarlo. Por empezar, lo primero que tendría que sacarse son aquellos que entran, digamos, por amiguismo, por acomodo, por lo que sea. Siempre y cuando no sean personas, porque hay mucha gente que por ahí entra y realmente es trabajadora y es inteligente y sabe lo que hace y no entra para cobrar un sueldo y nada más. Pero tendría que hacerse muy exhaustivo y muy profundo el estudio para ver quién lo merece y quién no. Porque también el Estado recibe plata, como dice el señor, que no vuelve a los trabajadores, pero que vuelve a las que no corresponden, porque hay un montón de gente que le dan planes, o como se dice, el plan platita, y en realidad no lo merece. ¿Vio, señora, que por ejemplo... Y hay otros que sí, por supuesto. Claro, vio, señora, que durante la campaña, sí, por ejemplo, Javier Milei, el titular de La Libertad Avanza, decía, por ejemplo, voy a cerrar el CONICET, hay que cerrar el CONICET. Usted trabaja en el Estado, es importante dentro de lo que es su trabajo. ¿Coincide que hay que cerrar algunos lugares del Estado, como dijo Milei? No, cerrarlos no. Que achicarlos, como decíamos, con aquellos que no corresponde que estén o que no cumplan con lo que tienen que cumplir. Pero, por ejemplo, no vas a cerrar totalmente el CONICET. Lo que pasa es que hay que también saber cuando se habla para campaña y cuando no. Yo sé que podrá decirlo así, pero mira, a mí siempre me quedó grabado y que lo han repetido varias veces, cuando dijo Menem, cuando fue electo, que dijo, si yo decía todo lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Bueno, este hombre dice así tan drásticamente, pero sabe que no se puede hacer tan drásticamente como sabe. Y si no se puede hacer, pero con el tiempo, no de un día para otro. Eso, ¿viste? Uno sabe cómo lo que quieren decir y cuando es campaña o cuando no es campaña. Bien, Miguel, una pregunta. Alejandro, lo mismo que prender fuego. Bien, ahí seguimos, señora, por favor. Te consulto, Alejandro, ¿cómo sería un país con Milei presidente, sacando todos los subsidios al transporte y con mucha motosierra en todo el Estado, como él propone? Yo creo que aumentaría el hambre y la miseria y la desocupación, porque yo creo que se ha instalado una falacia, que es que el responsable fundamental es el Estado. Cuando acá el problema que tenemos es un Estado ineficiente, donde hay mucha corrupción, pero al mismo tiempo el problema fundamental son los privados y el grupo de grandes ricachones de este país, que son los que
permanentemente se enriquecen en las crisis, fugan capitales cuando les conviene, especulan para que suba el dólar, acumulan riquezas extraordinarias, pero de eso no se habla. O sea, se ha logrado que solo se hable del Estado sin hablar de la otra parte, que son los privados. O sea, y no estoy hablando del comerciante, del que tiene un kiosquito, estoy hablando de los grandes ricos del país, los que tienen y concentran, por ejemplo, toda la producción agropecuaria, que, por ejemplo, el año pasado, que fue un año malo, lograron recaudar cerca de 30.000 millones de dólares, pero nada de eso viene. Y encima ahora piden menos impuestos, menos retenciones, pagar cada vez menos. Hay algunos vivos que se van a Uruguay para no pagar impuestos, pero al mismo tiempo son gente que ha acumulado más de 1.000 millones de dólares. O sea, yo creo que hay que discutir el problema de conjunto que tenemos. Bien. O sea, la deuda externa, por ejemplo, un hecho de corrupción tremendo. ¿Quién se benefició con la deuda? O sea, nadie la quiere investigar porque no quedaría uno de los grandes empresarios en pie, no quedaría la familia Macri, por ejemplo, que en la época de la dictadura pedía préstamos al exterior, después venía acá y se declaraba en quiebra, Cavallo y Martínez Dios la estatizaron y después la tuvimos que pagar todo el país. Esa misma deuda hasta el día de hoy se está pagando, por ejemplo. O sea, pero no se habla de eso, no se habla de los empresarios, de los ricos, que es para los que trabaja Milei, lamentablemente. Entonces, yo creo que habría que hacer un debate bien de quiénes son los responsables de que estemos como estemos. Bien, ahora, a raíz de lo que decía Alejandro Bodar, señora, ¿qué pasa si Patricia Bullrich se convirtiera en presidenta? ¿Qué cree que va a hacer Patricia Bullrich con la economía? ¿Vamos a estar mejor? Y, bueno, mejor con el tiempo. No podés estar mejor ya. Hay que implementar, políticas que lleven a estar mejor, pero no podés en un día, ni en meses, ni en un par de años tampoco. Tenés que ir haciéndolo progresivamente. Yo no pretendo que se arregle esto de un día para otro, pero tampoco que se siga fundiendo, ¿no? Bien, ahora señora, usted trabaja en una dependencia del Estado y hablaba con respecto a personas que a veces cobran y no van a trabajar. ¿Le toca, por ejemplo, ver algunos ñoquis? No, que no van a trabajar. Que no van a trabajar, no. Van a trabajar. Ajá. Sí, pero a lo mejor no corresponde. ¿Cómo explicarme? No trabajan bien o no trabajan como corresponde. Cuando no se interponen, viste, los gremios, que hay que ir a hacer una marcha y. No, si yo estoy trabajando. La marcha la hago, si quiero, después del horario de trabajo. Lo mismo que los delegados. Las cosas se hacen fuera del horario de trabajo. Ahora, si es tu vocación pelear por el compañero de trabajo, no durante el durante el horario de trabajo, porque a mí no me vengas a decir que los delegados de los gremios cobran como empleados y aparte no cobran por el gremio. Bien, ahora, yo por ejemplo... Yo nunca me afilié a un gremio, sin embargo, compulsivamente me están descontando para los gremios. ¿Por qué? Si yo nunca me afilié. ¿Por qué tengo fondos solidarios para los gremios? ¿Por qué? Para eso me hubiese afiliado. Ahora, supongamos que usted en su trabajo tiene personas con las características que acaba de decir. ¿Qué le dice precisamente a esa persona? Si tiene una característica que va pero no hace el trabajo que tiene que hacer y está al lado suyo, ¿qué le dice usted a esa persona? Bueno, públicamente no te lo puedo decir, pero que le digo cosas, ¿viste? Pero en caso de conocerla, esto que te digo de los gremios y los delegados, se lo he dicho en más de una oportunidad cuando me vinieron a hacer propaganda. A nosotros nos cambiaron el reglamento que teníamos porque decían que los gremios, y resulta que ahora tiene que todo pasar por los gremios. Si el gremio no te autoriza, si el gremio esto, nada. ¿Por qué? ¿Quién es el gremio? ¿Es el patrón o es el gremio? No, ellos están para buscar soluciones, no para que pasen las cosas y que ellos tengan que decir si se puede o no se puede. Y ninguno me supo decir, con el nuevo convenio colectivo de trabajo sectorial, una cosa buena que hayan conseguido para el empleado, para el personal civil de las Fuerzas Armadas. Ninguno me supo decir algo que hayan conseguido. Bien, señora... Ese tipo de gente, ¿ves? Tendría que estar afuera.
Bien, señora, queríamos agradecerle haberse quedado ahí un rato y charlar con nosotros. Muy gentil de su parte, muy amable. Ya volvemos ahí, Facus. Alejandro, recién estábamos hablando con esta señora, hablaba en tema precisamente, de ir a una marcha, pero fuera del horario de trabajo. ¿Qué pasa con respecto a las marchas? ¿Por qué muchos candidatos hablan de se va a terminar lo que es la protesta en la calle, los cortes? ¿Por qué hablan de esto, Alejandro? Yo creo que quisieran que se terminen los cortes, pero eso no va a suceder, porque detrás de cada corte de calle, de cada protesta, hay un derecho vulnerado. Yo creo que la gente no es que sale a protestar porque quiere, sale a protestar porque tiene salario de miseria, condiciones muy malas, o porque no tiene asistencia social, porque la educación está mal, los docentes pelean para bancar la educación pública. Lo que hay que discutir, si queremos terminar con eso, es cómo solucionamos los problemas que llevan a marchar, y de eso no habla ni Patricia Bullrich, no habla tampoco Milei, ni siquiera Massa. Yo creo que, porque acá lo que habría que discutir es, si aumentáramos, por ejemplo, cualitativamente el presupuesto de educación, no habría paro. Pero el problema central es que los docentes ganan sueldos de miseria y muchas veces tienen que trabajar en 2 lados para llegar a fin de mes. Y frente a esa situación muchas veces se ven obligados a hacer paros para que mínimamente recuperar y llegar a fin de mes. Entonces yo creo que hay que discutir, si uno quiere que no haya paro, lo que habría que pagarles dignamente al docente, aumentar el presupuesto para que las escuelas no se caigan a pedazos. Pero no discuten eso los candidatos, sino que es un discurso facilista. Bueno, yo voy a prohibir los paros en la educación, voy a prohibir... O sea, no vas a lograr prohibirlo, ni Patricia Bullrich, ni Milei, ni Massa, que ha llamado también a que se dejen de joder con los paros, si se sigue ajustando siempre por el mismo lado. O sea... El país tiene un collar de sandías en el cuello, en el cogote, que es la deuda externa. Todo lo que el país produce, se termina yendo ahí y no a solucionar los problemas sociales. Entonces, mientras sigamos con eso, vamos a seguir así. Los impuestos que tanto se habla. Ahora ha habido una serie de medidas de último momento para intentar ganar algún voto por parte del gobierno nacional. Pero lo que habría que discutir es si realmente la base impositiva es justa y los que más tienen pagan realmente en este país, o habría que ponerle un impuesto progresivo a las grandes ganancias para tener fondos para solucionar los problemas. Pero nadie habla de eso. Es más fácil, un discurso facilista, vamos a sacar la protesta social, mano dura contra los delincuentes, todas falsedades que no solucionan el problema, porque no van al problema de fondo. Alejandro, para cerrar y agradecerle haber venido hasta acá, ¿qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? ¿Puede cambiar esto, sí o no? Yo creo que si gana alguno de los 3 candidatos, ¿no es cierto?, que están discutiéndose como los que tienen más chances, lamentablemente para los trabajadores, los sectores populares, no va a cambiar la cosa, porque van a seguir la agenda del FMI, que es devaluación, ajuste, achicar el Estado en el sentido de achicar el presupuesto de educación, de salud pública. Alquilar o tener una vivienda va a ser de privilegio, lamentablemente. Por eso creo que vamos a ir a grandes estallidos sociales en el país, lamentablemente. Y una cosa más. La bronca que hay contra los dirigentes sindicales, que esta señora reflejaba, es porque son cómplices de esta situación. Porque si los dirigentes sindicales, en vez de pactar con las patronales y el gobierno, se hubieran puesto al frente para evitar el deterioro salarial, el deterioro en las condiciones de trabajo, para discutir realmente que haya planes de vivienda, no estaríamos en esta situación y no estaría la gente en la desesperación que la lleva a agarrar lo que le venden por ahí, a votar cualquier cosa, creyendo que va a solucionar los problemas sin darse cuenta que los va a empeorar. Por eso creo que es importante discutir y que se fortalezca la izquierda en esta campaña electoral, porque se eligen diputados, no solo presidentes, y hace falta más diputados de izquierda, que toda la gente sabe que cuando necesita algo son los únicos que están. Bien. Alejandro Godard, dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, gracias por haber venido, muy gentil de su parte, ¿sí? Muchas gracias. Sí, ojo, ahí estamos viendo lo que va a ser el acto, Miguel, va a ser el acto del Día de la Libertad, ¿qué va a pasar? Ahora ya está hablando Axel Kicillof, se viene el discurso de Sergio Massa.